Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El tema de este mensaje, amados hermanos, es el deseo por esforzarse a conocer más a Jesús. El deseo por esforzarse a conocer más a Jesús. En nuestro corazón, amados hermanos, abundan los deseos. Cada uno de nosotros tenemos deseos, sea para bien o sea para mal. Sabemos que los deseos para mal es para hacer lo malo, pero el deseo para bien tenemos como ejemplo tener un hogar, tener una familia, tener una casa, tener un vehículo. Y eso es bueno porque anhela nuestro corazón, porque deseamos salir adelante. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que en estos deseos mencionados, sea para bien o para mal, hay algo que nosotros hacemos. ¿Y qué es? Esforzarse. Nos esforzamos por tener algo. Si quiero tener un teléfono celular nuevo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo de ahorrar, debo de disminuir gastos para completar ese dinero y comprarme un teléfono. Es decir, amados hermanos, que el deseo que hay en nuestro corazón produce un esfuerzo para poder conseguir lo que queremos. Debemos de esforzarnos, ¿sí? ¿Y cuánto más en esta vida cristiana? ¿Cuánto más en esta vida cristiana? El problema que hoy en día, amados hermanos, atraviesa la iglesia o cada uno de nosotros es la falta de esfuerzo. Hay el deseo en nuestro corazón, sí, pero no hay el esfuerzo. Estamos llevando hoy en día un evangelio totalmente cómodo, un evangelio en el cual cruzamos los brazos y nos sentimos tranquilamente bien, pero solamente llega a tal punto de tener un deseo servir a Dios, deseo agradar a Dios, pero no nos esforzamos para que ese deseo se cumpla en nuestras vidas. A través de la palabra de Dios vamos a encontrar esta historia entre un hombre llamado Zaqueo y Jesús. El encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús. Algo muy importante que debemos de saber es que la misma palabra es la que nos va a hablar. Y para entender un poco acerca de esta historia, de lo que está pasando, vamos a conocer un poco acerca del contexto.
¿Qué sucede? Jesús está con sus discípulos, pero Jesús tiene un destino a donde llegar. Jesús le dice a sus discípulos, vamos y tenemos que subir, tenemos que ir, ¿a dónde? A Jerusalén. El destino de Jesús es llegar a Jerusalén. Jesús se encuentra anunciando una vez más su muerte. Eso lo encontramos en el capítulo 18, verso 31 en adelante. Jesús anuncia una vez más su muerte a sus discípulos. Le dice a los discípulos, me es necesario ir hacia Jerusalén. Sí. Allá tengo que ser abofeteado, escupido, maltratado. Tengo que morir, tengo que padecer allá. Y no solamente eso, al tercer día voy a resucitar. Jesús diciendo a sus discípulos, es necesario que se cumpla lo que hablaron los profetas, lo que está escrito. Entonces vemos que el destino de Jesús es ir a Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Que luego Jesús se dirige hacia una ciudad llamada Jericó. Pero antes de llegar a Jericó, antes de pasar dentro de la ciudad de Jericó, en el camino donde iba Jesús, hay un hombre. Hay un hombre con una necesidad. Hay un hombre con una enfermedad. Un hombre ciego que estaba en el camino. Un hombre ciego que quería ser sanado. Estaba en el camino. ¿Qué sucede? Este hombre escucha que va pasando Jesús y pregunta, y la multitud le responde, es Jesús que va a pasar por ahí. Este hombre es sanado por Jesús. Y dice la Escritura, verso 43 del capítulo 18, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Para tener esta corta introducción, amados hermanos, clara, o el panorama bien claro, es que Jesús se dirigía hacia Jerusalén, pero Él se dirigió para pasar por la ciudad de Jericó. Algo había en Jericó, algo estaba ahí que ya Jesús conocía, que ya sabía. En el verso 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ya Jesús no se encontraba en el camino. Ya Jesús había ingresado a la ciudad de Jericó. Dice la Biblia que dentro de la ciudad había un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo, amados hermanos, era un judío, jefe de los recaudadores de impuestos que trabajaba para Roma. Zaqueo era rico, y no solamente rico, sino que también era odiado por el mismo pueblo, debido al cargo que él tenía, ¿sí? Porque ustedes conocen acerca de los publicanos, que los publicanos son aquellos que cobraban el impuesto, pero extorsionaban, cobraban de más o se enriquecían a costillas del pueblo. De esa forma era Zaqueo odiado. Zaqueo vivía y trabajaba en el distrito de Jericó. Era uno de los responsables de esa ciudad, de esa recaudación de esa ciudad. Zaqueo no era cualquier persona. Zaqueo era una persona importante, con un cargo importante. Verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pongamos atención, amados hermanos, acerca de esta palabra, procuraba o procurar. Proviene del latín procurare, que significa hacer gestiones o esfuerzos para conseguir una cosa.
Jesús sabía que en esa ciudad de Jericó había un hombre que tenía un deseo en su corazón. ¿Qué es lo que desea nuestros corazones, amados hermanos? ¿Cuál es el mayor deseo que hay en nuestros corazones hoy en día? Zaqueo había escuchado de Jesús. Zaqueo sabía los milagros que había estado realizando Jesús. Pero no solamente Zaqueo se quedó con eso. Algo más se produjo en el corazón de Zaqueo para que Jesús fuera hasta allá. ¿Qué había en el corazón de Zaqueo? El deseo de conocer a Jesús. ¿Será ese también nuestro deseo? ¿Será que en nuestro corazón también habita ese deseo de conocer a Jesús? Pero no un deseo cualquiera, sino el deseo de esforzarse por conocer a Jesús. Porque no simplemente se basa en escuchar que Jesús existe, que Jesús hizo milagros, sino también de tener un esfuerzo por conocerle. Hermanos, sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sabemos la misericordia de Dios. Pero realmente hay ese deseo por conocerlo. Una persona que no conoce a Dios o una persona de afuera, digamos un ejemplo, una persona que anda en el vicio de la droga. Yo he escuchado muchas veces que se lo ha llevado a internar 2, 3, 4, 5 veces y esa persona no cambia. ¿Qué sucede? No cambia. Y por más que se pague o se lleve a las mejores personas que traten con él, no cambia. Sale más mal y sigue en el mismo vicio. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el corazón de él puede estar el deseo, pero no hay el esfuerzo de querer cambiar. No hay el esfuerzo de poner de su parte y dejar de que Dios lo cambie. No hay el esfuerzo en parte de él. Y eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que pasa hoy en día con nosotros. No podemos, amados hermanos, simplemente tener un deseo, sino también esforzarnos. A Zaqueo no le importó nada más que conocer a Jesús. Hemos escuchado la historia también acerca de Marta y María, cuando Jesús llega. Marta, ¿qué estaba haciendo? Ocupada en los quehaceres. No es que estaba mal, pero hay prioridad, y la prioridad era de pasar tiempo con el Maestro, de conocer al Maestro. ¿Qué le dijo Jesús? María lleva la mejor parte, porque tú estás afanada por las cosas que te hacen falta, que es normal que estemos, pero la prioridad es que haya en nuestro corazón el deseo de conocer a Dios, de conocer a Dios. Y eso es lo que había en María. Eso es lo que había en el corazón de María. Por eso María había ganado la mejor parte, porque estaba con el Maestro. Pasaba tiempo con el Maestro. Y hemos escuchado también del discípulo amado, que la misma palabra nos enseña de cómo Juan era discípulo amado porque él pasaba más tiempo con el Maestro. Él deseaba en su corazón conocer más del Maestro. No algo sencillo, sino a profundidad. Verso 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Ya Zaqueo sabía que en esa área donde él estaba, donde él se iba a subir, Jesús iba a pasar por ahí. Jesús sabía de que por donde iba a pasar, ahí iba a estar una persona con un gran deseo en su corazón por conocerle. Zaqueo se esforzó a tal punto
que dispuso su corazón para conocerle a Dios. Se esforzó Zaqueo hasta subir a ese árbol que pudo haberse caído, que pudo haber muerto. Pero más le pudo a Zaqueo el deseo de conocer al Maestro. Y él se esforzó para subirse porque el Maestro iba a pasar por allí. Hermanos, cuando en nuestro corazón hay el deseo de conocer a Jesús, vamos a esforzarnos por conocerlo. Cuando haya ese deseo. Si realmente Dios nos está llamando, si realmente hay Dios que nos está llamando la atención de alguna otra forma, y hay ese deseo de servirle, tenemos que esforzarnos. Y hoy en día, amados hermanos, ¿cómo nos esforzamos nosotros por conocer a Jesús? Su palabra, conociendo su palabra, leyendo su palabra, meditando su palabra, obedeciendo su palabra, buscar a través de la oración. Hermanos, hoy en día nos da pereza, tenemos pereza de levantarnos de madrugada a orar. Tenemos pereza de abrir la Biblia, de leer la palabra de Dios. Nos provoca hasta sueño. Hay el deseo y solamente nos quedamos con esta palabra. ¿Somos cristianos? Sí. Tengo el deseo de agradar a Dios. Tengo el deseo de estar allá con el Señor, de estar en el cielo. ¿Y qué hacemos? No hay esfuerzo. Está todo el deseo, pero no hay el esfuerzo. No hay el esfuerzo de servirle. Hermanos, si hasta para hablar de Dios tenemos miedo. Tenemos miedo. Y Dios ha dicho que somos luz de este mundo. Y tenemos miedo. Una luz no se puede esconder en un lugar oculto. Tenemos que brillar, alumbrar al mundo. ¿Pero cómo? Tenemos que hablar. Tenemos que esforzarnos por conocer más a Dios. Tenemos que esforzarnos por buscar más a Dios. Queremos ganar el cielo cruzados de brazos, bien cómodos. No, mis amados. Si queremos ganar el cielo, si queremos estar con el Señor, tenemos que esforzarnos. La misma palabra de Dios nos enseña acerca de los discípulos, de los apóstoles. ¿Qué hacían ellos? Ellos les tocó dar la vida por Cristo Jesús. Fueron sacrificados. Ellos no estaban cómodos como nosotros. Y sin embargo, en el tiempo de antes es más terrible. Hoy, que tenemos la libertad, el privilegio, no lo hacemos. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús llegó al lugar donde estaba Zaqueo. Llegó y mirando hacia arriba, ya Jesús sabía que Zaqueo estaba ahí. Le dijo: date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Por qué Jesús llegó hasta ese lugar? Porque Jesús vio el deseo y el esfuerzo que hizo Zaqueo por conocerle. Hermanos, si muchas veces vemos que Dios está, aparentemente creemos que Dios está lejos, hermanos, es por nuestra propia culpa. Es por nuestra propia culpa que vemos o sentimos que Dios está lejos, pero Dios está ahí. Pero ¿cuál es el detalle? Que no nos esforzamos por buscarle a Él. Nos entretenemos en otras cosas y no hay ese esfuerzo en nosotros de querer conocer la profundidad conforme dice la palabra de Dios. Y es impresionante porque cuando Dios ve el deseo y el esfuerzo que hay en uno, Dios nos va a utilizar. ¿Cómo queremos que Dios nos utilice? Si aún todavía tenemos miedo de hablar.
Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué alegría de Zaqueo tener cerca al maestro, tener ese encuentro maravilloso. Imagínense algo hermoso que pasó ahí. Gozoso. Se cumplió lo que anhelaba el corazón. Se cumplió el deseo que había en el corazón. ¿Por qué? Porque se esforzó. Se esforzó. 3 puntos que debemos considerar o meditar en nosotros. Zaqueo no solamente escuchó de Jesús, como nosotros, no solamente hemos escuchado un mensaje, sino que también debe haber en nosotros el deseo de conocer más a Cristo, así como hubo en Zaqueo. ¿Y qué sucede luego de escuchar el mensaje o escuchar de Cristo? Que exista el deseo de conocer en nuestro corazón, vamos a tener el gozo. Vamos a tener el gozo porque vamos a conocer a Dios, vamos a conocer al Señor. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya Jesús estaba con Zaqueo. Ya Zaqueo estaba gozoso con el Señor. Pero no se encontraban solos. Quizás Jesús estaba dentro de una casa con Zaqueo, pero afuera había una multitud. Afuera había una multitud. Todos estaban murmurando. Todos estaban murmurando, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cuáles todos? En el verso 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. En el verso 36 del capítulo 18, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Jesús no estaba solo, había una multitud que lo seguía. Esa multitud que lo seguía era la que estaba hablando y diciendo: ha entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo se había colocado al mismo nivel que los paganos o los judíos más viles, conocido como un pecador más. Toda la gente a su alrededor lo tenía como un pecador más. Obviamente, Zaqueo era pecador. Pero, ¿qué sucede? Que más pudo el deseo de conocer a Jesús en su vida que lo que podían decir las demás personas. Las demás personas, amados hermanos, la gente a nuestro alrededor puede hablar muchas cosas de nosotros, pero cuando reflejamos a Cristo, se van a dar cuenta que somos diferentes. Se van a dar cuenta que ya no somos lo que éramos antes por nuestro testimonio. Porque ya no vivimos nosotros, ya Cristo está en nosotros y Él es reflejado a través de nosotros. Pero sin embargo pasa algo muy importante. En el verso 8, metámonos a la historia un ratito y veamos. Zaqueo y Jesús están en una casa. Afuera de la casa está una multitud que murmura por lo que está aconteciendo. Pero Zaqueo, al ver a la multitud, quizás estaba sentado con el maestro y se pone de pie para decir estas palabras: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Quizás Zaqueo había escuchado hablar acerca del mandato que le había dado Jesús al joven rico. En el capítulo 18, verso 22, cuando Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Pero en el corazón de Zaqueo
estaba dispuesto ¿a qué? A compensar cualquier daño que él había causado. Zaqueo mismo dice, si en algo yo he defraudado, si yo a alguien le he hecho mal, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, reconociendo que es pecador y que si ha fallado, realmente él estaba dispuesto a compensar, devolviendo 4 veces. Pero Jesús le dice algo muy importante. Verso 9. No ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, aquí tenemos que entender algo muy importante. Esta declaración que da Jesús diciendo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entendamos que existen 2 tipos de linaje, tanto la familia física y la familia espiritual. La familia física, como sabemos, a través de Abraham, a través de toda su descendencia, se cumple la promesa. Ellos son los de la promesa. Pero vamos a entender qué era lo que Jesús estaba refiriendo cuando dijo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús estaba hablando con los judíos diciendo, no basta ser de la descendencia de Abraham. Veamos lo que dice en Juan capítulo 8, verso 31 al 39. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y le respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En Romanos 9, 6, 7 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No está hablando Jesús acerca de la familia física. No es que porque yo soy descendiente de Abraham, ya el Señor va a ser conmigo. Está hablando acerca de la familia espiritual. Por el motivo al cual Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No porque sea él descendiente de Abraham, sino en lo espiritual. En Gálatas capítulo 3, verso 7, dice la palabra de Dios, sabed
Por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Y en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Lo que Jesús le estaba diciendo a Zaqueo es esto: yo he venido a ti porque tú creíste. Yo he venido a ti porque tú has creído, porque tu fe es grande, porque tienes fe de que yo soy el Salvador. Jesús ha venido a nosotros porque nosotros hemos creído. Hemos creído que Él es nuestro Salvador. Eso es lo que le dijo Jesús. Hoy he venido a tu casa, Zaqueo, porque tú has creído que yo soy. Nosotros estamos aquí presentes porque hemos creído en el Hijo de Dios, porque hemos creído en Jesucristo, porque hemos creído que Él es el camino hacia el Padre, porque necesitamos del Señor en nuestra vida para seguir adelante. Nosotros también venimos a ser descendientes de Abraham, no por la sangre, sino por la fe, porque hemos creído en el Mesías, hemos creído en el Hijo de Dios. En el verso 10 dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Cristo vino a buscarnos con el propósito de salvarnos y de restaurar ese deseo de conocer más a Dios. Eso fue lo que impactó en Jesús al conocer el corazón de Zaqueo, que hubo el esfuerzo por conocerlo a Él. Se esforzó por conocer al Maestro. ¿Será que nosotros nos estamos esforzando? ¿Hay esfuerzo en nosotros por conocer a Cristo Jesús? Tiene que haberlo, hermanos. Tiene que haber en nosotros. Y si no lo hay, pongámonos a cuenta con Dios y pedirle a Dios que Él sea, que obre nuestras vidas, que nos dé fuerza para hacer su voluntad. El deber es para todos, es para todos. Todos hemos sido llamados para cumplir con el propósito de Dios. Para Dios todos somos iguales. Si somos pueblo de Dios, todos somos iguales. Tenemos que llevar la palabra, tenemos que compartir la palabra. No solamente una persona, sino todos. Todos hemos sido llamados. Ese es el encuentro maravilloso que tuvo Jesús con Zaqueo. Un hombre con un corazón dispuesto, un hombre con un corazón deseoso, que anhelaba conocer al Maestro. Ese tiene que haber en la vida del creyente, un corazón dispuesto a buscar más del Señor. Hermanos, no es fácil. Problemas que tengamos, necesidades, situaciones que estemos atravesando, no es fácil. Humanamente tratamos con todo ese tipo de problemas. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Hermanos, nos desesperamos por muchas cosas materiales. ¿Y por qué no desesperarnos por buscar a Dios? ¿Qué será? ¿Que lo material es más importante que Dios? Nos esforzamos por querer salir adelante de alguna otra manera,
está bien, pero lo primordial es Dios. Tenemos en nuestra mente ya ideas, ya tenemos todo planificado, pero no hay Dios. No hay Dios. No hay Dios en nuestras vidas, amado hermano. No hay Dios. La comodidad que hoy en día vive la iglesia es algo doloroso, es algo penoso. No hay el esfuerzo por buscar a Dios. Las personas de afuera viven tranquilas. No importa nada. Si muero, muero. Si lo que pasa. Y nosotros estamos escondidos. Estamos cómodos. Hermanos, que Dios Todopoderoso nos bendiga.